Hola, bienvenidos a esta nueva cápsula de electrónica analógica. Y en este video vamos a desarrollar dos problemas asociados a modelado de circuitos con fuentes dependientes que generalmente representan los comportamientos de amplificadores de JT o amplificadores operacionales. eh, y en algunos casos también amplificadores con circuitos de tipo transitorio, JT o MOSFET. Em, y entonces aquí tengo un problema el cual vamos a resolver para obtener lo que entiendo, que es obtener, por un lado, modelar este circuito obteniendo el circuito de Thevenin, que está ubicado a la izquierda, digamos, del circuito de terminales A y B, obteniendo obviamente la tensión de Thevenin, resistencia de Thevenin, y después ya muy sencillo convertir este circuito equivalente de Thevenin obtenido de los puntos A y B, finalmente obtener su circuito de equivalente de corriente O. Bien. Para ello, entonces, primero, lo que sí nos recomiendan también, por supuesto, es que para poder utilizar o para poder calcular esta tensión que ven aquí, vamos a utilizar el principio de superposición. Bien, el principio de superposición de circuitos, cuando intervienen, ¿no?, están involucrados fuentes dependientes, ya sea de tensión o de corriente, básicamente consiste en dejar, ¿cierto?, una sola fuente independiente activa, las otras fuentes independientes apagadas, digamos así, pero nunca desactivar la fuente dependiente. Entonces, para ello, primero vamos a considerar, por ejemplo, que V1 va a estar en on, el primer caso, y las otras fuentes independientes, como esta fuente de corriente, la fuente de tensión, la vamos a apagar, ¿no? A apagar el flujo. Por tanto, I sub 1 y V2 van a estar en luz. De esa manera podemos modificar el ciclo, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a dejar este circuito modificado para el cálculo de la tensión de Thevenin, ¿no?, básicamente. Esto queda abierto, se abre la tensión. Recordar que las fuentes de corriente se abren cuando digo que están en off, quiere decir que las fuentes de corriente las abrimos y las fuentes de tensión las cortocircuitamos. Entonces, y nunca hay que desactivar las fuentes dependientes que quedan, ¿cierto?, con su misma, digamos, quedan activadas. Y aquí, esta fuente de aquí se cortocircuita. ¿Ok? Muy bien. Y ya tenemos entonces el circuito modificado. Vamos a poner parámetros y anotamos las partes y el elemento. Y aquí tenemos entonces nuestra tensión de Thevenin a calcular, pero que es la componente, digamos así, aportada por la tensión de 1. La llamamos 1 de T. Y por lo tanto procedemos a calcular, ¿cierto?, la tensión V de Thevenin. Como podemos ver, aquí podemos ya calcular en la expresión. El circuito la podemos, como están separados, están aislados, ¿no?, en dos redes, una red A, digamos, y una red B. Procedemos a calcular VA de la red A, donde que es simplemente un divisor de tensión. Por lo tanto, delante es igual, ¿no es cierto?, a 2R sobre, ¿no?, es R por V1 de T. ¿Correcto? Por lo tanto, se simplifica y
tanto VA es igual a 2/3 de la tensión central. Bien, con esto entonces ya tenemos la tensión que se representa o la tensión existente en esta resistencia de 2R. Bien, por lo tanto, con esta información ya podemos también realizar este cálculo. Yo podría ahora, por ejemplo, simplemente reemplazar este circuito por una fuente de tensión, ah, vamos, ideal, ¿no? O dejar simplemente saltar este circuito, o podría reemplazar esta red de, ¿verdad? Ya que básicamente la red A ya está. Y aquí, ¿cierto? Podría esto simplificarlo en paralelo. Perfecto. Y donde, ¿cierto? Esto, la resistencia equivalente de esta resistencia paralela es 2R, ¿no? Como podrán verlo fácilmente y por lo tanto esto se mantiene. Y aquí está, ¿cierto? Está V de T de 21 en los terminales A. Miren, A y terminal. Y aquí ya fácilmente se puede calcular la tensión de Thevenin, que sería menos esta corriente está en este sentido, la idea es que se en este sentido para que corresponda con la polaridad de la tensión solicitada. Por lo tanto, mi voltaje de Thevenin aportada por la tensión V1 es igual a menos E por 2 por R por V de T, donde V de T es esta tensión de aquí. Por lo tanto, ya tendríamos que V de Thevenin aportado por la fuente de tensión 1 toma el valor de menos 4/3 G, tercios G R por V. Perfecto. Ahí ya tenemos entonces la componente de la voltaje de Thevenin aportado solamente por la tensión de entrada del circuito etiquetada como V de T. Bien, entonces aquí ya tenemos. Perfecto. Bien, vamos ahora vamos a hacer que esté activada solamente la fuente independiente de la corriente I1 y vamos a dejar desconectada o apagada, digamos, la fuente de tensión V1. ¿Ok? Por lo tanto, voy a parar aquí. Y vamos a decir ahora, aquí, ahora en este segundo caso, I sub 1 va a estar en on y V sub 1 y V sub 2 van a estar bien. Eso significa entonces que si pegamos el original y le aplicamos, ¿cierto? Digamos, la desconexión de la fuente de 1 y de 2 y dejamos uno solamente, el circuito queda de esta manera. Se cortocircuita, queda viva la corriente y ahí. Luego tenemos la fuente dependiente de corriente controlada por tensión. Esta es, ¿cierto? La cortocircuita. Bueno, vamos. Y bueno, queda la última diferencia
con los terminales de... Bien. Por lo tanto, esta vale R, esta vale 4 veces R, esta es 2 veces R, esto vale 3 veces R. Bien, esta es I sub 1 de la corriente aquí es G, VA de T, y aquí tenemos entonces, vamos a llamarla V Thevenin, segunda componente aportada por la corriente A y terminal F. Ok. Am, bueno, y ahora procedemos, ¿cierto?, a arreglar esta expresión igual que el circundante. Por ejemplo, aquí esta expresión, ¿no es cierto?, puede quedar simplemente mi fuente de corriente, puedo desplazar, ¿no? Básicamente, perfecto. Y aquí también ya puedo, no lo voy a mantener para seguir el orden de ejecución de la simplificación, básicamente, del circuito. ¿Ok? Ah, muy bien. Donde este es 4R, ¿no? R, esta es R, esta es R, esta es 3R, y esta es. Y básicamente aquí ya tenemos nuestra corriente I1 D, y tenemos nuestra tensión VAD, aquí tenemos nuestra eh, fuente, digamos, de corriente, que por VADT, que es un parámetro constante de control. Bueno, aquí tenemos terminales ahí. Tenemos 2 aportada por la fuente independiente corriente. Bueno, aquí podemos desarrollar ciertos paralelos. Con esta. Bueno, este 4R. Y bueno, el valor de este paralelo aquí pues, dos, 2 tercios, ¿no? Básicamente. Ah, entonces, aquí anotamos 2 tercios de R, ¿no? Y este es lo mismo, bueno, estos son los 2R, ¿cierto? ¿No? O sea, paralelo de aquí está su valor. Y bueno, entonces aquí tenemos nuestra corriente independiente y su 1 de T. Y aquí tenemos nuestra corriente, nuestra fuente de corriente dependiente controlada por V sube a T, mantiene. Y bueno, estos son los terminales A y el terminal que es más o menos V de Thevenin componente 2. Bien, y hacemos los cálculos respectivos. También aquí está muy sencillo en esta red, las redes acopladas, aisladas, donde básicamente VA, ¿no es cierto? Aquí VA toma el valor, ¿cierto?, de 2 tercios R
por I sub 1 de t, ¿no? Debido y perfecto. Y por lo tanto, aquí lo mismo, la tensión V de Thevenin 2 de la red aislada B, digamos, V Thevenin componente 2 toma el valor, ¿cierto?, de menos 2 G R por VA de T. Por lo tanto, reemplazando el VA de T en la expresión de aquí, tendríamos entonces nuestra tensión de Thevenin componente 2 aportada por la fuente independiente de corriente I sub 1, la cual es, ¿cierto?, menos 4 tercios G por R cuadrado por I sub 1. Perfecto, ¿no? Por lo tanto, esto ya puede quedar, ¿cierto?, como la ecuación final para eh, que corresponde a la componente aportada por la fuente de corriente I sub. Perfecto. Muy bien. Tenemos entonces ya dos componentes que faltaría la tercera componente donde la aportaría solamente el funcionamiento de esta fuente independiente de tensión. Entonces lo mismo, cojo este punto aquí, selecciono, lo copiamos, pero ahora decimos de que aquí solamente V2 va a estar activada, entonces V1 y E y sub 1 van a estar apagadas. Entonces, perfecto. Y entonces, nuevamente, desarrollamos, digamos, digamos, todo digamos, dejamos activada solamente, ¿cierto?, la fuente V2. Entonces, nuevamente, esta queda en cortocircuito, esta corriente, esta resistencia lado. Aquí esta resistencia en esta rama se abre y, bueno, queda esta resistencia. La fuente independiente nunca se elimina y, por lo tanto, esta queda opción, ¿sí?, con la resistencia. Bien, teniendo entonces ya el circuito modificado, la topología modificada, eh, anotamos el valor respectivo. Esta es R, es 4R, R, esta es 3R, 6R, y entonces ahora anotamos simplemente los valores de las variables X, ¿no?, que VA de T, donde este VA de T es el objetivo, y para estos dos terminales. Aquí se encuentra V2 de T, son terminales A, y el terminal B en de Thevenin componente número X. De forma inmediata y por inspección de este circuito, ya podemos saber que VA vale cero, ¿no? ¿Ven? Y no hay circulación de ninguna corriente, básicamente. Por lo tanto, inmediatamente yo digo que aquí VA de T es igual a cero. Por lo tanto, de forma inmediata, esta fuente dependiente de corriente cero, por lo tanto, se abre y nos quedaría entonces finalmente el circuito. ¿Correcto?
que es el circuito, esta red aislada, ¿no? Después de haber aplicado una tensión nula en su parámetro de control. Entonces, esto queda 3R, 6R, y aquí, ¿no es cierto?, quedaría más o menos V2 t, y aquí, ¿no es cierto?, V T componente de los terminales A. Bueno, y este ya circuito es mucho más sencillo, donde finalmente VTN es este divisor de tensión, ¿no? Y el divisor de tensión, V de Thevenin componente 3 es igual a 6R sobre 9R, ¿cierto? Por V de T, lo cual significa un voltaje Thevenin componente 3 es igual a 3 por 2, 3, se queda 2 tercios, 2 tercios finalmente de V, cual ya, ojo, ¿no? Y como lo venimos haciendo anteriores. Bueno, perfecto. Teníamos entonces cada una de las componentes de la tensión deben dada, por lo tanto, y por el principio de superposición, inmediatamente sabemos que mi voltaje Thevenin total o voltaje Thevenin sin subscript es igual, ¿cierto?, a la sumatoria, digamos, de I, desde 1 a 3, de cada una de las componentes, ¿cierto? De las componentes aportadas por cada una de las redes. Bien. Lo cual, al desarrollar esta expresión, nos queda, ¿cierto? Queda de esta manera. En la primera componente, ah, más o menos, dependiendo del signo, menos expresión de pi, que es la componente 2, ¿cierto? Obviamente ese es el círculo que va entre medio. Luego, esta expresión de aquí, más, ¿cierto?, esta expresión. Muy bien. Lo cual, ¿cierto?, factorizando, ya podemos obtener nuestra expresión final. Por lo tanto, mi tensión de Thevenin viene dada por, digamos, menos 2 tercios, factor de 2G R por V1 más 2G R cuadrado por I sub 1 menos de 2 R. Y ya está, tenemos entonces nuestra tensión de Thevenin en el circuito. ¿Pueden ver? Perfecto, ahí está VT. Por lo tanto, ahora nos quedaría calcular, ¿cierto?, la resistencia de Thevenin. Y para ello vamos a utilizar la técnica, hay básicamente varias técnicas para calcular las resistencias de Thevenin cuando hay circuitos con fuentes dependientes. Pero lo que vamos a hacer es básicamente
conectar a la red de los terminales aire, es decir, en los puntos de prueba del circuito, una fuente de tensión que la vamos a llamar una tensión de prueba V-test, para que circule entonces por la red una corriente de prueba. Y al mismo tiempo vamos a desconectar todas las fuentes independientes, vamos a dejar simplemente la fuente dependiente. De esa manera vamos a obtener un circuito que a continuación voy a dibujar. Es decir, voy a coger el circuito original, ¿ok? Muy bien. Y en los terminales A y B voy a conectar una fuente de tensión de prueba. V, le vamos a etiquetar V de test. Por lo tanto, por aquí va a circular una corriente I de test. Y al mismo tiempo vamos a, ¿cierto?, cortocircuitar esta, vamos a abrir esta y vamos a cortocircuitar esta. Por lo tanto, el circuito que va a quedar es de la siguiente manera. Nunca olvidarse que las fuentes dependientes nunca se desactivan. Perfecto. Ahí tenemos un redibujado circuito para el cálculo de la resistencia de Thevenin. Este toma los valores de R, 2R, 3R, 6R. Y entonces aquí básicamente se mantiene el V de T, pues beta, que perdón, que por VA T, este es V de test, y aquí circula una de test. Ah, vamos a suponer que estas son variables variables eléctricas, este circuito es incontinuo, pero vamos a suponer que podría tener alguna componente, pues, que las etiquetas están minúsculas y con el funcional, digamos, T, ¿no? Bien, interesante es que de aquí podemos ya calcular la resistencia de Thevenin, que es la resistencia vista de entre estos dos terminales, hacia la izquierda, donde básicamente, por definición, R de Thevenin sería la tensión V de test sobre la corriente I de test. Eh, bueno, aquí podemos ver básicamente que esta tensión es cero, ¿no? O sea que podemos seguir simplificando este circuito como aquí VA de T es cero, implica que esta red aislada, P, digámoslo así, queda de la siguiente manera. Donde esto queda como 2R. Y, hola, mami. Y, y entonces, la tensión, entonces la tensión básicamente, V test y de test, ¿cierto?
queda, digamos, representado de esta forma. Finalmente, entonces, mi RT, ¿no? Básicamente, es igual a V de test sobre I. Y por lo tanto, esto es igual simplemente a 2 veces R. Entonces, podemos decir que la resistencia de Thevenin es igual a 2R. ¿No? Entonces, básicamente tenemos ya nuestro circuito equivalente de Thevenin de esa forma. Entonces, un circuito de Thevenin sería lo que estoy aquí básicamente diagramando. Donde están los terminales A y los terminales. Bueno, y de aquí ya es muy, pero muy sencillo, donde el voltaje de Thevenin está aquí y la resistencia de Thevenin. De aquí ya es extremadamente sencillo obtener, ¿cierto? El circuito equivalente de Norton, o sea, circuito equivalente en corriente, o cual básicamente corresponde, ¿no es cierto?, fuente de tensión, eh, ¿cierto? Esta fuente de corriente, perdón, en paralelo con esta resistencia de Thevenin que acá. ¿Ok? Entonces aquí ya quedan Thevenin, pero aquí mi fuente de corriente, que la vamos a llamar I de Norton, es igual a básicamente es igual básicamente a mi voltaje de Thevenin sobre R a general. Ok, entonces ya tenemos desarrollado este primer problema, que es básicamente obtener los circuitos de Norton, en otras palabras, de esta red eh, construida con fuentes independientes. Bien, ahora, eh, ahora tenemos un segundo problema que básicamente es el siguiente. Vamos a presentar aquí. Am, tenemos el siguiente circuito. Tenemos nuestra fuente, una fuente de tensión. Estas sí que son constantes, que no va a haber ninguna componente alterna. Una resistencia aquí, una resistencia aquí, otra fuente de tensión. Bien, muy bien. Esto vale R1, esto vale R2, esto vale R3. V1, V gamma, V2, beta, IB, donde IB es esta corriente que circula por aquí. Y obviamente están los terminales, ¿no? Y aquí están los terminales A y B. Eh, bien.
Este es el segundo circuito, el segundo ejemplo que vamos a hacer. Vale. Aquí primero sí, bueno, y a esto lo denominan como un circuito que representa, si alguien está familiarizado con identificadores utilizando este tipo de JT, ya puede identificar la nomenclatura, beta o nivel. Claro, esto corresponde al modelado de un transistor de JT no está trabajando en lo que se llama la zona bien. Lo que primero nos solicitan en este problema es calcular IB en función de V1 y en función de VK. Eso es lo primero. Bueno, para ello también vamos a empezar a desarrollar el circuito. Aquí no voy a utilizar el principio de superposición, sino que voy a utilizar el principio de conversión de fuente. De forma inmediata, puedo observar que esta tensión conectada en serie a esta resistencia puede convertirse, por ejemplo, en una fuente en una fuente de corriente. Y y, ¿cierto? Y esta también puedo realizar su transformación en una fuente de corriente. Por lo tanto, conectamos en paralelo esta fuente, esta resistencia en serie. Muy bien. Por lo tanto, toma los valores, ¿cierto?, de R1, que es la que se conecta en paralelo para ver la transmisión de fuente. Esta sigue siendo R2, la resistencia. Esta es R3, ¿no? Se puede ver. Y, y ya está. Y ahora anotamos las variables. Esta toma entonces la fuente de corriente que vendría siendo V1 sobre R1. Y bueno, esto tomaría también otra fuente de corriente en este sentido, apuntando con signo más de la fuente de tensión, V2 sobre R3. Esta es más o menos V gamma. Por aquí circula IB. Bueno, aquí está beta, que es la ganancia del transistor, de IB. Esto es A, esto es B, y esto es un valor. Bien, por eso aquí ya podemos desarrollar este paralelo, por ejemplo. Sería R1, R2, ¿no es cierto?, sobre R1 más R2, ¿no? Y tenemos nuestra fuente de tensión que vamos a hacer una modificación. Vamos aquí, aquí, esto de aquí. Entonces, bueno, esto es R3. Y, ¿no? Entonces ahora
Este sigue siendo el ejemplo. Es más o menos gamma, que es la ganancia, digamos, la tensión que está entre base y inicio. Eso es común. Aquí está la corriente base. Esta es la corriente definida como de 2 sobre R3. Esta es una fuente dependiente de corriente beta, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos terminal A, terminal B, más menos BO. Bien. Por supuesto que aquí también podemos ahora convertir, en este caso, esta expresión de aquí, básicamente, en una fuente de tensión. Pero fíjense, esta simplemente la vamos a dejar porque nos piden VO, ¿no? Y ya podemos, por ejemplo, modificar, correr esta corriente acá, esta corriente fuera, y ya teníamos calculado muy sencillamente VO. Entonces, vamos a hacer estos cambios. Entonces, esta ahora la convierto en una fuente de tensión, ¿cierto? Eh, um, ¿Cierto? Y esto queda y fuente de transformación. Bien. Esta fuente de tensión es esta expresión multiplicada por resistencia. Sería simplemente, um, sería bueno, vamos a notar primero por circuito completo. Esta queda tal cual, y aquí vamos a cambiar de posición. Esta fuente de corriente dependiente. Bien, perfecto. Y ahora, ¿cierto? Procedemos simplemente a ir etiquetando cada uno de los componentes. Este es R1, R2 sobre R1 más R2. Y se toma el valor de R2. ¿Sí? Y ahora nos vamos a las técnicas. Esto será simplemente R2 sobre R1 más R2 por V1. Esto no se modifica, sigue siendo V gamma. Por aquí, ¿cierto? Es la misma corriente circular. Aquí tenemos nuestra corriente independiente V2 sobre R3. Y tenemos beta por V. Y ojo, y aquí vamos a llamar una corriente en esta dirección que la vamos a llamar IO, ¿ok? Que es, ¿cierto? El resultado de la suma o la resta entre estas corrientes. Muy bien. Bueno, ya con esta expresión podemos hacer los cálculos respectivos que nos solicitan. Aquí ya tenemos el circuito completo donde podemos hacer los cálculos y obtener, ¿cierto? Finalmente la corriente IB en función de lo que piden, ¿no? De V1 y PK. Es decir, simplemente desarrollando la primera red aislada, la red A, ya tendríamos IB en función de V1 y VK. Por lo tanto, al hacer un pequeño KVL en esta malla, ¿qué tendríamos? Tendríamos menos R2 sobre R1 más R2 por V1 más R1, R2 sobre R1 más R2 por IB más V gamma. Sí. Por lo tanto, aislando IB sería igual, ¿cierto?, a R1
más R2 por R1, R2, ¿no es cierto? Factor de R2 sobre R1 más R2 por V1 menos V. Podemos seguir desarrollando esta expresión. Es igual a, bueno, se va con este, o sea, quedaría 1 sobre R1 por V1 menos R1, R2 sobre R. Lo cual, esto, si podemos aún sintetizar más, esto finalmente puede quedar como IB igual 1 sobre R1 por V1 menos 1 sobre R1 paralelo, esta es la expresión inversa del paralelo, por IB. Por IB. Entonces, justamente tenemos IB está en función de V1 y V carga, ¿cierto? Perfecto. Ahí ya tenemos nuestro cálculo solicitado de IB. Luego, se nos solicita obtener la expresión de VO, ¿sí? ¿Cuánto vale VO? Pero ahora en función de V2 e de IB. Bueno, también esto ya puede estar muy sencillo porque ¿cuánto vale VO? VO es IO por, I, por R3. Pero ¿cuál es? O sea, vamos a utilizar este mismo circuito, ¿ya? Perfecto. Entonces, IO es, ¿cierto? IO es V2 sobre R3 menos beta por IB, ¿no? Básicamente. Menos porque creo que quiero invertir la posición intercorriente para que sea, para que IO sea la sumatoria de esta. Y por lo tanto, VO es R3 por IO, ¿cierto? De esta manera, reemplazamos y, bueno, ya tendríamos la expresión final. Pero nos piden la tensión entre V2 e IB. Perfecto. Por lo tanto, ya VO sería, digamos, todavía no, sería R3 por V2 sobre R3 menos beta. Finalmente, entonces, ahora sí, VO coge el valor de V2 menos beta R3 por IB, lo cual está en función de V2, efectivamente lo que nos piden, IB. IB. Muy bien, estamos listos. Calculadito. Y entonces, muy bien. Lo otro que nos solicitan es obtener entonces ahora el circuito de Norton a la izquierda de este circuito ya modificado, básicamente, que es lo que tenemos. Y para ello vamos a partir, que lo más sencillo es con el circuito, bueno, digamos, podría activarse inmediatamente con el circuito de Norton, es decir, aplicando
básicamente calculando la corriente, cortocircuitando los puntos A y B, y calcular la corriente que circula por aquí. Eh, am, pero vamos a desarrollarlo de otra manera, sino que utilizando primero un cálculo de Thevenin. A pesar de que, como podemos ver, se hace mucho más sencillo, porque para desarrollar el circuito de Thevenin, ¿cierto? Entonces, a ver, vamos a hacer así. Vamos a coger nuevamente este circuito, lo copiamos, lo pegamos aquí, y entonces, para calcular el circuito equivalente Norton, ¿qué hacemos? Cortocircuitamos, ¿no es cierto?, los terminales A y calculamos la corriente que circula por aquí, que finalmente es la corriente que nos solicita. Sería la corriente de I. Pero claro, como vemos, la corriente que circula por Norton no es más que V2 sobre R3. Por lo tanto, ya tenemos la corriente de Norton, digamos, de forma inmediata, que sería entonces V2. Como pueden ver, porque no existe ningún componente entre las ramas intermedias, por lo tanto, esta corriente, perdón, esta corriente de Norton es I/O, ¿no? Que forma parte como de la suma de esta corriente aquí, que básicamente es la componente de la suma. Por lo tanto, I Norton no es más que V2 sobre R menos beta IB, donde IB es la que está aquí, ¿no? Calculada. Vamos a dejar una función de IB. Por lo tanto, ya tenemos, está, problema solucionado. Tenemos la corriente de norte. Ojo. Y ahora, para básicamente este, bueno, básicamente ahora para calcular RTB lo que vamos a hacer es conectar una fuente de tensión de prueba en los terminales A y B, igual que lo hicimos en el anterior, y desactivar todas las fuentes independientes, dejando activas solamente las fuentes dependientes. Entonces, para ahora el R de Thevenin, que vamos a llamar, de todas maneras, en la misma para utilizar el mismo output, vamos a cortocircuitar esta de aquí, el que queda eliminado, y por lo tanto, IB0, al estar IB0, esto se abre y por lo tanto el circuito equivalente, a ver, en este RT implica de forma inmediata que IB es cero, porque se cortocircuita la fuente independiente. Al, al ser IB0, la fuente dependiente de corriente I por B toma cero, por lo tanto se abre. Por lo tanto, el circuito equivalente que nos queda, una vez obviamente conectada la fuente de tensión de prueba. Esto es, y esta es la fuente, entonces, independiente de corriente V sobre. Lo cual, ah, perdona, esta se abre. Ah, estamos obviamente calculando, para calcular esto se cierra, se cortocircuitan todas y se abren las fuentes de corriente de viento. El error, eliminamos lo que ya está. Bien. Entonces, finalmente, mi R equivalente, R de Thevenin, que por cálculo es V de test sobre I de test, es igual simplemente. Ya está. Y por lo tanto ya tenemos nuestro circuito equivalente de norte.
solicitado. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos la revenue, y aquí tenemos nuestra corriente de Norton, que la tenemos. Muy bien, ya hemos terminado el capítulo. Problemas que son típicos también del modelado de sistemas. Eso fue todo por hoy y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.